Muy bien, gracias y bienvenido, amigo oyente, a otra edición de Perspectivas del Trasfondo Judío del Nuevo Testamento. Un programa diario donde analizamos las Escrituras desde una perspectiva judía distintiva del primer siglo. Este es el programa número 5 de nuestra serie de estudios proféticos sobre cómo preparar un mundo para dos personajes. Ya llevamos una semana aproximadamente aquí en el programa, mostrándoles los paralelismos entre el antiguo Imperio Romano y nuestra comunidad global del siglo XXI. De hecho, hay tanta continuidad que es casi como si la era de la Iglesia nunca hubiera sucedido. Es como si hubiera un paréntesis de 2000 años en la historia. Como ninguno de los profetas vio la era de la Iglesia, o al menos ninguno que yo haya podido encontrar. Para ellos no hubo un interludio prolongado entre la primera y la segunda venida del Mesías. Y la razón es simplemente que la era de la Iglesia es un misterio. ¿Recuerdan lo que dijimos sobre un misterio en el Nuevo Testamento? Es una verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento, pero que ha sido revelada en el Nuevo Testamento. Hay al menos 7 de estos misterios en el Nuevo Testamento. Quizás hagamos una serie sobre eso en algún momento. La era de la Iglesia es uno de esos misterios. No se comprendió hasta que se reveló en el Nuevo Testamento. Por eso existe esta asombrosa similitud entre el antiguo Imperio Romano y la descripción de cómo serán las cosas al final de esta era. De la misma manera que el mundo se unificó en los días del Imperio Romano, también se unificará bajo el reino del Antimesías, o el Anticristo, y existe cierta continuidad entre el antiguo Imperio Romano y esta comunidad global del siglo XXI, de la que hemos estado hablando. Incluso la Biblia reconoce esta continuidad, porque habla de los eventos del fin de los tiempos, como si ocurrieran en el contexto del antiguo Imperio Romano. Con eso en mente, se puede hacer una de dos cosas. Se puede hacer lo que hacen los preteristas y simplemente ubicar todas estas profecías en el pasado. Esa es la manera fácil de eliminarlas. Y hay quienes hacen precisamente eso. Los sitúan en el pasado. Así que tienes estas profecías cumpliéndose en los días del antiguo Imperio Romano. O la otra cosa que puedes hacer es simplemente decir, oye, lo que está sucediendo aquí es que el antiguo Imperio Romano renace. O hay un resurgimiento del dominio romano en el mundo. Verás, son las mismas personas étnicamente, porque son descendientes de Jafet, básicamente indoeuropeos que hablan inglés y las lenguas romances. Generalmente son del mismo linaje que los antiguos romanos. En otras palabras, las mismas personas que estaban al mando hace 2000 años en la antigua Roma son las mismas que están al mando hoy. Y ¿sabes qué? A veces oímos a la gente decir, bueno, ¿quién más crees que va a gobernar el mundo? O sea, las razas de Jafet son las razas superiores. Es por eso que los blancos gobiernan el mundo. O sea, la gente realmente dice eso y la gente lo cree. Pero ¿te das cuenta de lo ignorante que es esa afirmación? Los jafetitas no gobiernan el mundo hoy porque sean las razas superiores. Gobiernan el mundo hoy porque Dios profetizó en el libro del Génesis que los haría predominantes en el mundo. Fue una profecía. Fue una especie de juicio sobre los pueblos semíticos y camitas, quienes en realidad eran civilizaciones mucho más avanzadas que los jafetitas. ¿Te sorprende?
¿Sabías que cuando los jafetitas aún vivían en cuevas y se balanceaban entre los árboles en Europa, los camitas o las razas negras ya habían establecido una civilización muy avanzada en África? La revista National Geographic ha realizado un trabajo maravilloso sobre los descubrimientos arqueológicos en África que muestran esta civilización avanzada hace miles de años. Y lo mismo puede decirse de los semitas o los pueblos semitas que se asentaron en Oriente Medio cuando el rey Salomón construyó su gran imperio hace 3000 años. ¿Sabes qué hacían los jafetitas en Europa? Gruñían entre ellos y frotaban palos para intentar hacer fuego. Piénsalo. ¿Dónde empezó la metalurgia, la química y la astronomía? ¿Quiénes fueron los primeros lingüistas? ¿Quiénes fueron los primeros en establecer un código de leyes? ¿Quiénes fueron los primeros en tener una lengua escrita? No fueron los jafetitas. Pero aquí está la cuestión. ¿Sabes de dónde sacaron los romanos esas técnicas agrícolas avanzadas? De Oriente Medio, de los semitas, los descendientes de Sem. Dirás, Silvio, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, de la Enciclopedia Británica. Puedes buscarlo tú mismo. Lo encontramos haciendo la investigación para esta serie. El título del artículo es El Imperio Romano. Los romanos aprendieron sobre agricultura de los árabes y el pueblo judío, los semitas. La idea de tirar de un arado detrás de un buey, por ejemplo, se originó en Oriente Medio. Además, la idea de regar los cultivos se originó en Oriente Medio. También la idea de rotar cultivos y dejar la tierra en barbecho se originó en Oriente Medio. De ahí es de donde los romanos los sacaron. Los egipcios ya trabajaban con hierro hace 4000 años. Eran camitas, descendientes de Cam. Y los antiguos asirios fueron los primeros en descubrir cómo usar el hierro para fabricar acero hace 3500 años. ¿Sabes de dónde sacaron los europeos la pólvora? De los árabes. Y los árabes la obtuvieron de los chinos. Así que el hecho de que los jafetitas gobiernen el mundo hoy es un verdadero milagro, porque tecnológicamente, científicamente, agrícolamente, religiosamente, políticamente y en casi todos los demás aspectos, los jafetitas estaban muy por detrás de los camitas y los semitas en el desarrollo de sus civilizaciones. Muy por detrás. La razón por la que las cosas han resultado así es que los semitas y los camitas se volvieron demasiado grandes para sus pantalones. Por eso Noé profetizó siglos antes de que sucediera que llegaría el día en que Dios engrandecería a Jafet, y éste moraría en las tiendas de Sem, y Canaán sería su siervo, como dice en Génesis capítulo 9, versículo 27. Y eso es exactamente lo que pasó. Por cierto, si alguna vez has visto El 13º Guerrero, una película basada en una novela de Michael Crichton, trata sobre el choque entre las culturas árabe y europea. Trata sobre un noble árabe de Bagdad que es enviado al norte, a la tierra de los búlgaros, que es la actual Bulgaria, para negociar un tratado de paz. Esto sucede hace unos 1000 años. Y en el camino, este noble árabe es secuestrado por un clan de vikingos del norte de Europa. Y este personaje principal, interpretado por Antonio Banderas, tiene un enorme complejo de superioridad porque se siente mucho más culto, mucho más refinado y, ya sabes, mucho más avanzado que sus captores, estos europeos primitivos. Son sucios, no
se bañan, se emborrachan todo el tiempo. Tienen la moral de los animales de granja. Y este árabe culto y refinado simplemente está realmente asqueado con ellos. Pero luego, a medida que se conocen y finalmente tienen que luchar codo a codo contra un enemigo común, finalmente desarrollan este tipo de respeto mutuo y descubren que no son tan diferentes entre sí. El libro se llama Devoradores de Muertos. Y la película que hicieron a partir de él es El 13º Guerrero. No la recomiendo necesariamente porque sea bastante sangrienta. Hay mucha violencia y derramamiento de sangre. Pero es un tratamiento interesante del mismo tema que estamos tratando aquí. El hecho de que los jafetitas, que se asentaron en Europa, fueran en muchos sentidos la civilización menos avanzada del mundo. Esto era cierto antes de la época del Imperio Romano y de nuevo, incluso después de la caída del Imperio Romano. La novela de Crichton, de la que les acabo de hablar, se desarrolla en el año 922 después de Cristo, mucho después de la caída del Imperio Romano. Incluso durante las cruzadas se produjo este mismo choque de culturas y, en muchos sentidos, los árabes y los musulmanes eran mucho más avanzados científica y tecnológicamente que los celtas, que los ingleses u otros pueblos de Europa. Así que lo que estamos diciendo es que hay una continuidad entre el antiguo Imperio Romano y el reino global del antimesías del fin de los tiempos. Y también será un reino jafético, romano o europeo. Ahora bien, eso no significa que no incluirá muchos grupos étnicos, naciones, culturas e idiomas diferentes. De hecho, lo hará. Al igual que el antiguo Imperio Romano será muy cosmopolita, muy disperso y abarcando muchos pueblos, lenguas y culturas diferentes. Pero quienes estarán al mando serán predominantemente romanos o europeos. En otras palabras, el eje de esta vasta rueda, este vasto imperio, estará en la región mediterránea, en algún lugar de Europa, tal como lo fue en la época del antiguo Imperio Romano. Y dijimos que este proceso de preparación del camino para este reino del anticristo ocurre de 5 maneras: religiosa, geopolítica, tecnológica, histórica, proféticamente. Se trata de preparar un mundo para 2 personajes. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Hasta entonces, les habla su amigo Silvio Parrales. Dios los bendiga. Cuídense. Adiós.